Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, siendo las 20 horas de este martes 19 de noviembre del 2019 y con el gusto de tener el ingreso en esta sesión de la doctora Jessica Marchelli Sánchez. Y también nos da mucho gusto contar con la presencia de la doctora Águeda Jiménez Pelayo, quien ella ha estado al frente durante esta directiva de la Academia de Historia, en la cual ingresa la doctora Marchelli. Le voy a pedir a nuestro prosecretario, el maestro José Manuel Jurado Parres, sea tan amable de conducir esta ceremonia. Mucho gusto, señor presidente. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, en ocasiones como esta, pues tiene un gran gusto. Es un privilegio cada vez que un nuevo miembro ingresa. Así es de que el día de hoy tenemos ese gusto que compartimos con todos ustedes en la presentación del trabajo de ingreso de la doctora Jessica Marchelli Sánchez, con el trabajo Los impresos europeos del siglo XVI en Jalisco, una historia de libros, conventos y resguardos. Nos acompañan presidiendo este acto, por supuesto, nuestro presidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, la recipiendaria esta noche, la doctora Jessica Marchelli Sánchez, y bueno, nuestra directora de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, y quien dará respuesta a su trabajo, nuestra querida doctora Águeda Jiménez Pelayo. Y bueno, pues vamos ahora a hacer la presentación del currículum, un currículum que es una síntesis muy estricta de la doctora Jessica Marchelli Sánchez. Ella es egresada de la licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en Historia de Arte y doctora en Historia Medieval y del Renacimiento, con especialización en Arte y Patrimonio por la Universidad de Florencia, en Italia. Cuenta con diversas publicaciones en el ámbito histórico, artístico y colabora de manera activa con distintos grupos de investigación en México, España e Italia. Ha colaborado con el Instituto Patrístico de Roma y con el Archivo del Vaticano en calidad de becaria. En México ha trabajado en la formación de catálogos sobre patrimonio edificado en Guadalajara y en los municipios de Arandas y Tonalá por parte de sus respectivos ayuntamientos. En la actualidad es profesora de tiempo completo por la Universidad de Guadalajara, impartiendo la materia de patrimonio artístico y cultural desde hace 6 años, entre otras asignaturas afines. Ella también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y responsable del Grupo de Investigación Arte, Cultura e Historia, perteneciente al Departamento de Humanidades y Artes del Centro Universitario de Tonalá, en el que se desempeña como coordinadora de la licenciatura en Historia del Arte. Y bueno, pues vamos entonces ahora a pasarle ya el micrófono a la doctora Jessica Marchelli Sánchez para que presente su trabajo de ingreso. Bueno, antes que nada, quiero agradecer esta presentación a los miembros del Presidium, presidente, secretario, y a todos los miembros de la Benemérita Sociedad que me dieron este voto de confianza para ingresar y vincularme a todas sus actividades. También agradezco de manera muy especial a la doctora Águeda Jiménez, que se tomó el tiempo de leerme y de acompañarnos esta noche, y quien, bueno, es una autoridad en lo que el tema de Nueva Galicia se refiere, y para mí, bueno, es un honor tener su lectura. Y nada más aclarar, ya no soy la coordinadora, fui la coordinadora por 6 años, y bueno, ahora ya me dedicaré a esto de la investigación. Y bueno, también agradecer a todos ustedes que se tomaron el tiempo de venir a escuchar de libros. Voy a hablarles del libro antiguo. Estos objetos que por su misma fragilidad y debilidad y las necesidades de conservación que requieren, no están a la vista de todos. Sin embargo, están ahí y es un patrimonio heredado a todos los jaliscienses y es necesario recordarlos.
Gran parte del patrimonio bibliográfico de los jaliscienses se conserva en el conjunto de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Entre sus riquezas se encuentran obras bibliográficas de invaluable valor histórico, con temas tan diversos como los años en que fueron escritos. Libros raros y curiosos, ediciones Príncipe, ejemplares únicos y obras particularmente valoradas por investigadores eruditos forman parte de una notable colección que abarca desde el siglo XV hasta nuestros días. En este trabajo se tratará de un fondo específico, las obras impresas en Europa durante el siglo XVI. Sin duda, por su historia y sus características, estos impresos se constituyen como objetos históricos y artísticos por sí mismos y conforman uno de los mayores tesoros del legado histórico de todos los jaliscienses. Las obras bibliográficas impresas en el siglo XVI cuentan con características particulares que las vuelven únicas y especiales. Son libros pensados e impresos en el Viejo Mundo, transportados hacia América por ultramar y resguardados en los conventos dispersos en el nuevo territorio. Después de cohabitar estos espacios, el destino de cada libro fue distinto. Varios se perdieron en los traslados, otros fueron robados, algunos quemados en batallas, pero sobre todo fueron disociados de su conjunto original. En el caso de la Nueva Galicia, los libros que sobrevivieron a las guerras, a los despojos y sobre todo al pasar de los años, ahora se encuentran compartiendo los estantes de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Las bibliotecas conventuales novogalaicas estaban conformadas con los libros de uso exclusivo de las instituciones eclesiásticas que por lo general llegaron con los religiosos, los burócratas y los conquistadores en un momento crucial de nuestra historia. Acercarnos a las obras que pertenecieron a los religiosos resulta de vital importancia para comprender las fuentes que generaron y aportaron las ideas a un grupo en determinado tiempo y que sentaron las bases de estudio en la Nueva Galicia. Esta magnífica colección de libros delinea toda una trayectoria en el arquetipo del pensamiento de las órdenes religiosas y brindan elementos para imaginar el espacio en el que interactuaban sus integrantes. Introducirse a este fondo bibliográfico permite establecer un lazo con las ideas producidas en Europa en un momento de cambios y que llegaron a América durante los 3 siglos de dominación española. Conocer sus títulos y características introduce al investigador en un lugar poco conocido y tal vez lleno de interrogantes. México cuenta con una de las tradiciones más antiguas de América en cuanto a cultura escrita se refiere. Fue el primer lugar en América en formar los indicios de un acervo bibliográfico privado y establecer una biblioteca oficial en 1534. Del mismo modo, tan solo en 1539 se introdujo tempranamente la imprenta a la Nueva España. Fue también un territorio que abrió muy pronto las puertas a la universidad a mediados del siglo XVI. Además de ser el punto geográfico en donde se localizan las bibliotecas más grandes, importantes y valiosas de la América hispana virreinal. Los libros comenzaron a introducirse a México a través de las manos de los españoles desde el momento de su conquista. Según los registros de archivo, los laicos y religiosos que emprendían el viaje a América reportaban libros entre sus pertenencias. Es de mencionar el caso de Jerónimo de Aguilar, español antecesor a Hernán Cortés, en el territorio de quien se presume tenía atado a su ropa el libro de horas, un libro de horas, al momento que es encontrado en 1519. Según los relatos de Bernal Díaz del Castillo, este fue el primer libro que llegó al continente, del que se tiene noticia. A pesar de no contar con datos específicos sobre la obra, sin duda, mantenía al conquistador cercano a su lengua y a su cultura. Al correr del tiempo, la evangelización fue cada vez más activa y los religiosos más numerosos, para asentarse en los distintos territorios. Las obras de apoyo para la evangelización y los libros necesarios para la formación de los habitantes fueron cada día en mayor demanda. Es así como se vuelve necesaria una estrategia para la introducción de libros en América e incluso contemplar su comercio. De esta manera, en el año de 1525 y apenas 4 años después del inicio de la conquista, se le otorga la concesión para manejar el comercio de libros a Juan Kronberger, impresor y mercader de libros que contaba con prestigio y buena reputación en Sevilla. Este personaje se convertirá en el vínculo por excelencia entre los libreros españoles y los interesados en adquirir libros en la Nueva España.
Son pocos los datos con los que se cuenta sobre el comercio de libros en los primeros años de la conquista. Sin embargo, sabemos que distintos frailes viajaron con algunas obras hacia América. Otros conseguían los libros por medio de sus órdenes religiosas en Europa. Algunos hicieron encargos a través de los agentes de Juan Kronberger y en su defecto, cuando las cosas se complicaban, se recurría a copias manuscritas para los libros necesarios para la evangelización. Encontramos el caso particular de Fray Juan de Zumárraga, quien viajó a Nueva España con una gran cantidad de libros, por lo que se le atribuye la formación del primer acervo bibliográfico alrededor de 1528. Dicho conjunto no se mantuvo por mucho tiempo, pues a la muerte de Zumárraga las obras tuvieron distintos destinos y desapareció en su conjunto. La Biblioteca Episcopal de Nueva España, fundada oficialmente por Carlos V en 1534, quedaría entonces con el título de la primera biblioteca en el Nuevo Mundo. La gran demanda de libros aumentó con los años y superó el permiso que gozaba el mercader Kronberger. Para la segunda mitad del siglo XVI se observa una ruptura del monopolio anteriormente concedido por una red de libreros conectados con distintos agentes españoles. Una de las fuentes para enterarnos de los procesos comerciales que involucran la movilidad de libros son los registros de los viajeros, en donde declaraban sus compras al entrar o salir de América. No obstante, estos datos pueden resultar imprecisos debido a las presiones fiscales que existían sobre los libreros importadores. Debemos recordar que cualquier barco podía transportar libros de contrabando, escondidos entre las mercancías, las ropas o las comidas. Otro mecanismo para conocer las dinámicas en el traslado de libros lo componen las listas que los libreros entregaban a la Inquisición para que se aprobara la salida de los textos. Documentos con rica información para profundizar y estudiar el tráfico de libros entre continentes. Existe un interesante dato en donde el comisario encargado de la vigilancia del puerto de San Juan de Ulúa tenía instrucciones específicas para la revisión de navíos en el año de 1572. Según Francisco Fernández del Castillo, el comisario debía de revisar el tipo de lecturas que pasaban a este lado del Atlántico. Y cito: los libros que vienen a la nao para rezar o leer o pasar el tiempo, y los que hubiere se han de ver si son prohibidos y si son en lengua extranjera. ¿Qué libros traen registrados? ¿De dónde vienen? ¿Quién los trae a cargo? ¿Y a qué personas vienen dirigidas? Como observamos de esta cita, comienza un mayor control sobre las obras que entran en territorio americano para cuidar de forma especial las ideas que ingresaban a un sitio en vías de evangelización y donde se debía afirmar el cristianismo. La corona española promovía el uso del libro para acrecentar el conocimiento y sobre todo para difundir una ideología precisa de su gobierno y de la religión cristiana. Como sabemos, el libro ha sido considerado a través de los años como transmisor y difusor de los saberes. Sin embargo, al inicio del siglo XVI, debido al contexto histórico que se vivía con la Reforma, la Contrarreforma y el Concilio de Trento, el libro se convirtió en un arma de doble filo para la propagación de ideas contrarias a la doctrina católica. La instalación de múltiples imprentas en el Viejo Mundo comenzó a producir libros en grandes cantidades y en consecuencia aumentó su demanda y movilizó su comercio y circulación. Como resultado, la corona española instituyó un sistema de control y propagó algunas leyes, tanto civiles como religiosas, para controlar el comercio del libro y de esta manera tratar de evitar la circulación de ideas contrarias a sus preceptos. Es importante mencionar que al momento del descubrimiento del continente americano es necesario un replanteamiento de los órdenes políticos y de los equilibrios existentes entre la Iglesia y la corona española. Después de la empresa de Colón, de fines principalmente comerciales, llega el momento de consolidar y desarrollar una sociedad completa. La autoridad del Papa sobre las posesiones de ultramar no puede negarse y se vuelve una exigencia en los primeros años del desarrollo. Es por ello que desde un inicio la Santa Sede y los reyes españoles acuerdan establecer los llamados derechos del regio patronato, un sistema legislativo que constituirá el soporte jurídico y legal de la conquista americana. En lo referente al tráfico de libros, las leyes impuestas defendían sobre todo 3 puntos: el control sobre la propagación de ideas subversivas y de escritos considerados inapropiados, la protección económica de los impresores europeos al instaurar tasas
Y por último, asegurar los derechos de los autores a través de la concesión de privilegios. Estos privilegios son dados por una autoridad a los editores y autores. Por lo general tienen una duración de 10 años y en algunos casos se da por perpetuidad. En 1502, los reyes católicos y las autoridades eclesiásticas instauraron una serie de elementos y requisitos para la publicación de las obras dirigidas a los libreros, encuadernadores, impresores y mercaderes de libros. Por tal razón, las obras eran revisadas por la parte civil a través de los censores del Consejo Real y por la parte religiosa por un principal eclesiástico. En consecuencia, para que un libro pudiera circular en los reinos de España, tenía que tener la tasa, la licencia y el privilegio real por la parte civil y la censura y el parecer por la parte eclesiástica. Aquí son unos fragmentos de varios libros del siglo XVI, donde pueden ver con privilegio los reyes católicos. Por lo general esto está en la portada, en algunos casos en la anteportada y en la minoría de los casos en la última hoja del libro. Tienen que tener las dos partes de la parte civil, el privilegio, la gracia, las licencias. Este es un caso de expurgo porque, bueno, por la parte eclesiástica tenemos la censura, que puede ser una censura total o la censura parcial a través de lo que se conoce como expurgo. El expurgo surge una vez que ya se estampa el libro, pero cambia la lista de libros prohibidos, entonces hay una necesidad de tachar lo que no se quiere que entre al territorio, que no se crea pertinente. Me ha tocado algunos casos en donde en una página completa queda solo una palabra o dos palabras libres y el resto está todo tachado. Es una tinta férrea, ya es muy difícil retirarla. Y esto también aplica para las imágenes. Entonces, cuando en las imágenes hay desnudos o hay partes que no se crean muy pertinentes, se tachan de la misma manera. Aquí en este caso, por ejemplo, después de la portada viene la nota que este libro se ha expurgado por el Consejo de Su Majestad y de la Santa Inquisición y que ya queda libre para la lectura del convento. Y le digo, muchas veces lo que queda para la lectura es mínimo. El método de control para verificar que todos los requisitos en los libros que pretendían pasar a América fueran cumplidos lo constituyen dos organismos situados en tierras españolas: la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Dichas instituciones son instauradas como una forma de gobierno a partir de los derechos del patronato y regirán los movimientos transatlánticos, no solo en términos de comercio, sino de diversas particularidades en las relaciones intercontinentales. En el curso del siglo XVI, todas las naves que se dirigían hacia el nuevo continente partían desde Sevilla y gran parte de su carga era constituida por cartas, libros y documentos de varios géneros. Material público, privado, civil y eclesiástico alcanzaba cada rincón de las posesiones de la monarquía. La Casa de la Contratación es creada por los soberanos en Sevilla en el año de 1503. Su función será la de controlar y regular las actividades e intercambios comerciales con el Nuevo Mundo. Su labor guiará la compilación de los registros de las naves, la concesión de licencias para las embarcaciones y el cobro de los impuestos marítimos. El organismo favorecerá la difusión de los decretos de la corona española, enviando las nuevas disposiciones que resguardan al gobierno de América e informan a la misma sobre el tráfico comercial americano. A pesar de ser una institución burocrática y administrativa, a través de su estudio se puede formar una historia cultural observando el tráfico de libros que servían a los estudiantes, a los religiosos y que formarán parte de las primeras bibliotecas de América. Con los nuevos descubrimientos geográficos y la expansión de nuevas rutas, el tráfico entre el Nuevo y el Viejo Mundo se intensifica. Los asaltos a las embarcaciones por parte de los piratas será frecuente y las peticiones para embarcarse a conquistar nuevos territorios irán en aumento. Al mismo tiempo, la necesidad de enviar un mayor número de religiosos crece en desmesura. Tal aumento de peticiones intensifica el trabajo para la Casa de Contratación. Por este motivo, la corona española crea un nuevo ente de control para apoyar al organismo, el Consejo de Indias.
El Consejo de Indias disminuirá la autonomía de la Casa de la Contratación a partir de 1524. Este organismo constituye el soporte jurídico de la misma y es creado para verificar que toda la documentación, libros y mercancías enviados a las Indias respeten los derechos del regio patronato, los privilegios y las concesiones apostólicas. Una de sus facultades será la de retener o suspender los libros o documentos que resulten comprometedores para las instancias de gobierno. Por cuanto respecta a los libros, la Casa de la Contratación y el Consejo de Indias deberán de vigilar el material dudoso y prohibir su introducción en el Nuevo Mundo. Para tal efecto deberán de controlar y actualizar la legislación que se manifiesta a propósito de la censura, de la imprenta y de la circulación de libros, ya sea en Europa como en América. Un ejemplo lo tenemos en el año de 1506, cuando Fernando el Católico promulga una cédula real en la cual prohíbe la venta y la circulación de libros profanos en América. A partir de este mandato, la Casa de Contratación debe inspeccionar atentamente los libros y vigilar su contenido. Más adelante, en 1531, la corona prohíbe el pasaje de las obras caballerescas, amorosas o fantásticas para evitar cualquier distracción con la obra de la evangelización. Este decreto se manda a la Nueva España en 1564, ordenando a las autoridades el vigilar los territorios para la estampa, circulación y la posesión de dichas obras. Además del control por parte de la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, se encuentra la aduana, quien tiene la función principal de cobrar los impuestos sobre el tráfico de mercancías, pero no desarrolla una verdadera inspección cualitativa como hacen los otros dos organismos. Después de la impresión de los textos en Europa, pasar por los filtros burocráticos en España, viajar meses por ultramar, llegar al puerto de San Juan de Ulúa, de ahí en carreta a Nueva España, de Nueva España a Nueva Galicia, los libros llegan a cohabitar en los conventos novogalaicos. Cientos de años más tarde, las obras fueron trasladadas al acervo de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. El fondo se constituye a partir de un decreto de 1861 expedido por el entonces gobernador Pedro Ogazón. El mandato establece en la parte relativa al Plan General de Enseñanza, en su artículo 109, apartado 5, la formación de una biblioteca pública a partir de las pertenecientes al seminario diocesano y a los conventos religiosos apenas suprimidos. Dicho decreto fue apoyado por varias leyes de reforma y presenta un cambio de propiedad de los bienes eclesiásticos a la nación. El libro puede estudiarse en dos modalidades: por la calidad de sus textos y como objetos históricos y artísticos. Si nos guiamos por su estudio como objetos, podemos observar que representan una obra de arte llena de riquezas por sus tipografías particulares, los grabados artísticos, los hilos especiales para las costuras, los tipos de tintas y de papel, así como la variedad de sus filigranas y otras características. A estos particulares se suma el valor histórico que deriva del acontecer individual que cada libro ha experimentado en su paso por el tiempo y que se vuelve evidente por medio de signos de pertenencia como los testimonios de lectura y las censuras. Todo en un objeto que podemos mover, manipular y entender, del que es fácil enamorarnos y del que los jaliscienses somos privilegiados en conservar cientos de piezas. Cada impreso tiene una historia individual que lo vuelve un objeto histórico por sí mismo. Sin embargo, podemos hablar de características generales que nos permiten identificarlos de manera clara y sencilla. El libro impreso en la Europa del siglo XVI convive con el manuscrito en los primeros años de su desarrollo y se observa cierta continuidad con su antecesor. No obstante, al pasar de los años, el impreso fue adquiriendo características propias que lo diferencian de los incunables y va tomando su propio distintivo. Observamos un cambio en la tipografía, en el tipo de encuadernación, en la aparición de diferentes tamaños en los impresos, la entrada de nuevas técnicas en las ilustraciones, entre otros significativos cambios. En el siglo XVI, los impresores no realizaban la encuadernación,
Su trabajo terminaba en la entrega del conjunto de cuadernillos debidamente ordenados que constituían el libro. Serán los libreros o los comerciantes los que procesarán el encuadernado. Así, al adquirir una obra, el comprador paga el precio del libro según la tasa correspondiente y el precio de la encuadernación se pagaba aparte. En el caso de la Biblioteca Pública de Jalisco, observamos un tipo de encuadernación homogénea elaborada con pergamino, la mayoría bastante sencilla, con cosido de cuadernillos sobre los nervios de piel que penetran en las pastas, pero que son visibles en el lomo. Dichos lomos suelen presentar el título abreviado con un rótulo manual elaborado con tinta negra. En algunos casos, las encuadernaciones serán más gruesas y tendrán gofrados o dorados en sus lomos. Aquí podemos ver los cuadernillos que están primeramente cosidos individualmente, después se cosen en conjunto, quedando visibles los nervios. Aquí tengo una puntada. Quedando visibles los nervios. Y siendo un encuadernado tan delgado, los nervios siempre quedarán visibles. Ahora veremos un ejemplo. Este es el tipo de pergamino que encontramos en la mayoría de los impresos del siglo XVI. Es el rótulo escrito con tinta negra. Es bastante similar, lo que nos abre diferentes cuestionamientos. Hemos encontrado documentación de archivo donde algunos libreros testifican mandar obras ya encuadernadas desde Europa, y encontramos también otros testimonios donde las mandan sin encuadernar. Aquí la cuestión que necesitamos investigar y profundizar todavía más es el parecido tan homogéneo. ¿Lo realiza un monopolio Nueva Galicia o será ya un trabajo que se encargue cada convento en hacerlo? En cuanto a las tapas, estos son los gofrados y dorados. El gofrado es quizá algunos ya los conozcan, es un sello en seco que se hace con un aparato como este y va marcando el libro, haciendo un decorado, en este caso muy de estilo renacentista, clásico. Y el dorado lo encontramos todavía, se practica en la actualidad. Lo encontraremos también en las pastas, pero sobre todo en los lomos, para indicar el nombre de los autores, de los títulos abreviados en dorado. Para las tapas, la mayoría de las tapas son blandas, normalmente sin ningún refuerzo, más que la hoja de guarda que precede al texto, que sería esta, la hoja de guarda. Como pueden ver, no tiene un cartón, no tiene un material más grueso que de soporte, es simplemente el pergamino. Cuando son formatos muy grandes, que es el folio, que es el más común, será alrededor de 33 centímetros. Cuando lo excede, se hacen unos orificios a los lados, se ponen unas bandas de piel para dar un poco de mayor soporte. Esta sería la encuadernación típica que encontramos para el siglo XVI. Los materiales y las técnicas son tan similares en este fondo que proponen la participación de un monopolio de libreros en los primeros años del siglo XVI y nos abre algunas preguntas sobre si los libros llegaron sin empastar y se encuadernaron en Nueva Galicia o si se encuadernaron por un solo librero en Europa antes de su envío. Hay que considerar que la encuadernación significaba un costo extra a los textos que muchos no estaban dispuestos a pagar. También encontramos casos en donde las obras llegaban dañadas y había la necesidad de reemplazarlas. En estos casos, si la encuadernación se maltrataba o se rompía, no se restauraba, sino que se cambiaba en su totalidad. Por estos motivos, se presume que muchos de los libros fueron encuadernados por los libreros en América, ya sea en la Nueva España o directamente en la Nueva Galicia. La labor de encuadernación en el contexto virreinal representaba un trabajo naciente en comparación con los países europeos, pero que entró tempranamente en nuestro territorio y se afianzó gracias a la primera imprenta instaurada en 1539. Como cualquier otro oficio en Nueva Galicia, este estuvo determinado por la disposición de materiales y las herramientas del mercado, así como por la organización y la legislación para ser ejecutados.
Las portadas en la primera mitad del siglo XVI presentan rasgos decorativos renacentistas, temáticas o emblemáticas, con grabados inicialmente gilográficos realizados en placa de madera y posteriormente calcográficos con la técnica del buril en placa metálica. Observamos en algunos casos la coloración manual de los grabados como una exaltación al predecesor libro manuscrito. Cuentan con los datos del autor, el título, el pie de imprenta completo, por lo general en latín, el impresor y el año. Otras obras presentan la ilustración de grabado en la anteportada a página completa y los datos de imprenta en una hoja aparte. El tamaño predilecto será en folio. Aquí, no sé si a ustedes les recuerda estas letras capitulares de los manuscritos y como esta manera de exaltar un decorado muy similar al medieval, vegetal o arabesco, en algunos casos también es historiado, pero tienen este parecido. Aquí vemos un caso de esta portada que ya es con un grabado metálico. Podemos darnos cuenta por el trazo más delicado y frágil que se presenta. Y aquí, del mismo modo, encontramos el caso de y la coloración manual que se hace ya por el comprador. Entonces, es este paso del siglo XVI donde está entrando a esta edad moderna, se está desprendiendo un poco de toda esta cultura medieval que viene atrás y es una manera de recordarlo. Entonces, son varios casos los que encontramos colorados y aquí, bueno, solo tiene las columnas de color amarillo, pero también nos habla de esta exaltación. Encontramos algunos grabados que son verdaderas obras de arte. Estos son los que se llaman calcográficos, son ya con esta placa en metal. Al tener la placa en metal podemos hacer los trazos más finos y nos resisten varias impresiones. Por ejemplo, que son grabados gilográficos, a pesar de que ya demuestran una maestría por parte de la mano que los realiza, si se fijan tienen el trazo un poco más grueso y se percibe más fácilmente el error, la carencia de tinta en algún sitio, el amontonamiento de tinta en algún punto, porque bueno, cuando es la gilografía en la placa de madera es más fácil que la tinta vaya integrándose más al soporte, al material y con ello la impresión sea un poco más sucia, como lo llaman algunos. Al igual, la placa de madera se va a desgastar más fácilmente, más rápidamente que una placa en metal, entonces vamos a tener menos impresiones, lo que da también por resultado que sean obras muy específicas y pocas las que tienen este tipo de grabado. Entonces, para los eruditos son joyas y obras de arte. Aquí tenemos algunos sellos también gilográficos, aquí de dos colores. Primero se ponía todo en color negro, en un segundo paso se añadía el rojo, otros colores que se pusieran. Este sí viene de la imprenta con el color. Y muchas veces estos grabados responden a la marca del editor, la marca del impresor, las familias que patrocinan los libros, emblemas eclesiásticos o emblemas nobiliarios. Estas son lo que se conoce como las portadas arquitectónicas, con estas características muy clásicas y renacentistas. El papel es de una calidad bastante buena. De hecho, bueno, si van a visitar el fondo, los libros del siglo XVI mantienen la blancura, el espesor del papel, y los libros del siglo XIX están ya de un color amarillo, ¿no? Por tanta celulosa, los químicos, y se rompen muy fácilmente. Estos libros no, estos libros son bastante resistentes, y aquí tenemos estas portadas arquitectónicas renacentistas. Tenemos otros grabados. También es muy interesante ir haciendo un archivo de los emblemas, los escudos y toda esta simbología que encontramos en los libros a través de estas portadas. Tenemos otros ejemplos. Y también en los cantos de los libros vamos a encontrar
algunos títulos, algunos nombres de autores. En algunos casos vienen un poco más trabajados, en otros simplemente se mencionan, y algunos tienen incluso color y son otras obras de arte ahí que encontramos en los cantos. También encontramos las marcas de pertenencia. Las marcas de pertenencia, o estos sellos cerrados conocidos como marcas de fuego, son muy utilizados en la Nueva España y en la Nueva Galicia por las instituciones eclesiásticas. Consistían en un sistema férreo que recuerda la forma de marcar del granado, este hierro candente, que portaba un signo particular correspondiente con la iconografía eclesiástica o la heráldica de particulares. Esta señal carbonizada se colocaba principalmente en los cantos de los libros y se generalizó como una señal indeleble para que constara la pertenencia de las obras a un colegio, convento o determinada biblioteca. Me imagino que tenían saqueos de libros constantes para llegar a este grado, ¿no? Y marcar los libros de esta manera. Del mismo modo, los exlibris y las notas manuscritas harán de los libros ejemplares únicos, así como las marcas de lectura o incluso las huellas digitales nos dirán el grado de uso de cada ejemplar. Aquí incluso lo que son las manchas quizá de una taza de café, el uso de las esquinas de las huellas digitales ya nos dice bastante si la obra fue utilizada en mayor o menor medida, y nos hablan ya como objetos con una historia propia. En Jalisco, tener un libro de esta temporalidad encierra conocimiento del mundo antiguo, con textos de Aristóteles o de Platón, de la Edad Media con Porfirio o Pedro Lombardo, todo en un soporte que entra en la historia moderna del libro, la imprenta, en el siglo XVI. Los libros nos aportan información sobre los usos, sus funciones y los mercados y el comercio. Pero sobre todo, nos ayudan a conocer a la sociedad para la que fueron creados. Estudiar las obras como objetos históricos y artísticos nos permiten rastrear el camino por el cual han transitado, pues en sus partes se van adhiriendo las marcas de su uso como marcas de vida. El estudio de estos fondos permite reconstruir parte de la historia del libro entre España, Italia y América, entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Se pueden trazar líneas generales de la difusión del libro en México y al mismo tiempo ayudar a reconstruir la formación de bibliotecas virreinales. Muchas gracias. Bien, pues después de escuchar el trabajo de ingreso de la doctora Jessica Marchelli Sánchez, vamos ahora a escuchar a la doctora Águeda Jiménez Pelayo, quien nos hará el favor de dar respuesta a su trabajo de ingreso. Creo que a todos nos ha parecido una excelente presentación, un excelente trabajo el que ha hecho la doctora Marchelli. Este trabajo, que tiene como título Los impresos europeos del siglo XVI en Jalisco, una historia de libros, conventos y resguardos, nos da a conocer los resultados de esta valiosa investigación que ha llevado a cabo sobre una rica colección que se guarda en el fondo de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, que contiene alrededor de 2.250 ejemplares pertenecientes a los conventos de frailes que se instalaron en la Nueva Galicia. Los primeros en arribar a estas tierras sabemos que fueron los franciscanos en 1524, seguidos por los agustinos en 1533 y posteriormente los dominicos y otras órdenes religiosas. Su trabajo, dedicado especialmente al archivo de los frailes agustinos, es el resultado de una minuciosa y amplia investigación histórica que ha hecho la doctora Jessica Marchelli.
Acercarnos a las obras que pertenecían a los religiosos mendicantes resulta de vital importancia para comprender las fuentes que generaron y aportaron las ideas a cada grupo religioso en un periodo determinado. Estas magníficas colecciones delinean toda una trayectoria en el arquetipo del pensamiento de las órdenes religiosas y brindan elementos para imaginar el espacio en el que actuaban sus integrantes. Introducirse en este fondo bibliográfico permite establecer un lazo con las ideas que se desarrollaban en ese tiempo en Europa y llegaron a México durante los 3 siglos de la dominación española. Jessica pone énfasis en los sistemas de la corona para la revisión y control de libros que salían a América, lo mismo que los mecanismos llevados a cabo para conocer los medios de que se valieron los frailes para el traslado de las obras a sus tierras. Uno de ellos, las listas que los libreros entregaban a la Inquisición para obtener el permiso y transferir las publicaciones al Nuevo Mundo. Además, incluye información acerca de la llegada de los primeros libros a América, como todos ustedes ya se han enterado, y a la vez nos informa de los problemas que enfrentaron los misioneros para disponer de los textos en sus conventos. Quiero enseguida agregar unos comentarios acerca de las investigaciones de la doctora Marcelli. Con mayor amplitud se puede conocer la valiosa investigación que ha realizado con la lectura de su libro titulado Patrimonio, Libros y Memoria, la influencia de las letras medievales en los espacios virreinales, publicados por el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara en 2018. En esta obra reconstruye el riquísimo fondo que se conserva en el archivo de la Biblioteca Pública de Guadalajara, que fue el fruto de la constancia, pasión y riguroso empeño de la historiadora, que rastreó datos de la historia de las ideas, del arte, del medievo y de los frailes agustinos en el mundo, en la Nueva España y en la Nueva Galicia. Analiza las juntas eclesiásticas como una manifestación de la comunicación entre las órdenes religiosas y los poderes civiles y públicos, las cuales nacieron de la legislación oficial para iniciar la colonización de los pueblos. Es un contexto en el cual los colonizadores experimentan tanto a nivel político como eclesiástico los métodos de relación y control sobre los indígenas. En la documentación consultada se da cuenta del papel de los misioneros y la jerarquía eclesiástica en América para proporcionar a la Santa Sede preciosa información sobre la situación y problemática de la población americana, lo que le permite acercarse a su realidad. Al final de esta publicación incluye el inventario de la Biblioteca Agustina del Convento de la Nueva Galicia. Es muy valioso porque constituye el primer estudio de un acervo bibliográfico novohispánico sobre estos frailes agustinos. La doctora Marcelli en su libro comenta que el fondo que consultó comprende los acervos bibliográficos de todas las órdenes religiosas que convivieron en el periodo colonial en la Nueva Galicia y fueron suprimidas en el momento de la desamortización de los bienes eclesiásticos. En la catalogación que se está llevando a cabo actualmente, la mayor parte de las fichas inventariadas corresponden a los siglos XVIII y XIX. La mayoría de los casos revisados, los ex libris,
ya sean manuscritos o impresos, mencionan al convento o colegio al que pertenecían. Ojalá que la doctora Jessica continúe esta investigación en el rico repositorio, pero a la vez quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a los historiadores aquí presentes a consultar y analizar este rico acervo, donde también se encuentran los documentos de los franciscanos y dominicos que aún no están trabajados, y contribuir a ampliar los conocimientos de la vida académica de Guadalajara en el periodo colonial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Águeda, por su magnífica intervención. Y bueno, como el protocolo de nuestra benemérita institución lo ordena, vamos a pedir al señor presidente que tome protesta de la doctora Jessica Marchelli Sánchez, y para el efecto nos ponemos todos de pie. Muchas gracias. A nombre de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que en este año cumple 186 años de existencia, pregunto a usted, doctora Jessica Marchelli Sánchez, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir los estatutos y los principios de nuestra institución y velar por el buen nombre y trabajar con ahínco en los valores de la libertad y el aprecio a este territorio de Jalisco? Sí, protesto. Si así lo hiciere, lo vamos a considerar como parte de nuestros reconocimientos dentro de nuestra benemérita, y si no, sin lugar a dudas, esta comunidad se lo demandará. Así que muchas gracias por este inicio. Voy a pedirle a nuestro señor prosecretario sea tan amable de entregar los estatutos y el escudo de solapa a nuestra consocia. A la doctora Águeda le pediría que pudiera, por favor, hacer la imposición de la venera. Y de mi parte, entregarle su nombramiento y felicitarla a nombre de toda nuestra institución. Antes de pasar a entregarles a ustedes algunos avisos, queremos esta noche destacar la presencia de nuestra expresidenta, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro. Muchas gracias por su presencia. Igualmente del maestro Julio Santillán Becerra, nuestro expresidente de la institución. Y bien, tenemos los siguientes avisos. Para el próximo martes 3 de diciembre a las 20 horas será el trabajo de ingreso del maestro José Hernández Clair, titulado José Hernández Clair, fotógrafo. Y como siempre, bueno, la invitación posterior a esta sesión a un brindis de honor, y bueno, le pedimos al señor presidente que nos haga el favor de clausurar la sesión con su mensaje. Sí, muchas gracias, señor prosecretario, maestro Juan Manuel Jurado Parres. Muchísimas gracias, doctora Águeda Jiménez Pelayo, y bueno, feliz ingreso, doctora, a esta organización, doctora Marchelli. Cuando escuchaba a la doctora Marchelli destacar cómo en este territorio y en este México del siglo XVI se generaron primeros acontecimientos. Esta parte nunca había pensado, la parte de la primera biblioteca de América, pues se creó precisamente en estos territorios. Lo recordaba en este marco de los 500 años de la llegada de Cortés por el lado del Golfo de México, pero también recordaba que hace 455 años, pues Urdaneta hacía el primer viaje de ida y de regreso
a la parte del continente asiático, a la parte de Filipinas. Entonces, todos estos acontecimientos realmente son parte de una grandeza de este territorio, de lo cual nos sentimos orgullosos de mantener viva esa memoria dentro de esta Benemérita Sociedad de Geografía Estadística. Sin más, quiero agradecer a ustedes su presencia, el haber sido testigos del ingreso de la doctora Jessica Marchelli Sánchez a nuestra institución, y siendo las 20 horas con 50 minutos de este día, martes 19 de noviembre del 2019, cerramos nuestra sesión académica. Muchas gracias a todos.